A su llegada a la península ibérica, los romanos conocieron dos razas de cerdo. Una de ellas era la asturcelta. Durante siglos, el gocho asturcelta estuvo presente en toda la geografía asturiana, de oriente a occidente, al ser, en muchos casos, el único sustento de muchas familias. Pero la llegada de otras especies de más rápido crecimiento para su posterior comercialización, como fue el cerdo blanco, y junto con la emigración del campo a la ciudad, supuso la casi total desaparición del gochu de nuestro medio rural. Fue en el año 2002 cuando varios ganaderos recorrieron los 78 concejos asturianos de punta a punta para buscar los últimos ejemplares. Encontraron solamente 4, pero suficientes para comenzar la labor de recuperación. Gracias a un programa desarrollado a través de la Consejería de Medio Rural del Principado de Asturias, se creó un centro de reproducción para la raza en las instalaciones del Serida. A partir de entonces solo faltaba buscar gente comprometida por esta causa, y se encontró. A lo largo de estos últimos años se han ido uniendo y hoy son más de 100 los socios ganaderos que conforman la Asociación de Criadores del Gocho Asturcelta. En cuanto a ejemplares, la asociación ya ha marcado casi 7.000, aunque este no es su censo real, dado que muchos ya se han sacrificado. La cabaña actual la componen en torno a los 600 ejemplares entre hembras y machos reproductores. El gocho asturcelta aún está considerada una raza en peligro de extinción. Probablemente la del gocho sea la única asociación que permite el parto sin parideras, lo cual hace que el gochín y su madre establezcan entre ellos una alimentación a demanda, dado que la madre no está enjaulada y puede decidir cuándo y cómo alimentar a sus crías. En los primeros días, los gochinos ya salen al monte con su madre. Este gochín necesita 5 o 6 semanas mamando para tener un peso entre 5 y 6 kilos en canal, debido a que no están en una nave encerrados, sino corriendo en plena libertad. Es un cerdo diseñado para andar por el monte, para escarbar, para aguantar la lluvia y la nieve. Un estudio elaborado por el Principado de Asturias y la Asociación de Criadores del Gocho Asturcelta demostró las increíbles cualidades de este cerdo. Sus niveles de colesterol y grasa en carne son realmente bajos. Es un producto artesano, no es igual el de septiembre, con su madre comiendo avellanas, que el de verano o el de diciembre con las castañas, lo que conlleva que la carne muestra mucha menos grasa, teniendo una disposición uniforme y una textura más hecha, aunque sin perder la ternura y jugosidad del gochín. El objetivo que persigue la Asociación de Criadores del Gocho Asturcelta no es otro que buscar una alternativa real al campo asturiano, darle al ganadero la paga extra que nunca tuvo. La filosofía es conseguir 500 ganaderos con 10 gochos y no 10 empresarios con 500 gochos. Luchan para que por primera vez los beneficios del campo sean para el ganadero, que reciba un precio justo. Y así se está haciendo.